Parashá esta semana, Vayakhel Kudei, habla sobre la construcción del Mishkan, etc. Quería enfocarme sobre un pasuk en Shmot 36, el primer versículo, donde ahí la Torah nos menciona que Betzalel junto con Oliab harán todo lo que Hashem ordenó y cualquier otra persona habilidosa a quien Hashem haya concedido la sabiduría y el entendimiento para hacer todo el trabajo necesario para la tarea sagrada. Aquí en hebreo dice Ve'asá Betzalel ve'Oliab, Betzalel y Oliab harán Chol ish Chacham lev, y junto con cualquier otra persona cuyo Hashem le ha dado la habilidad de la sabiduría, Asher Natan Hashem Chochma Utbuna Bahema. La palabra Bahema dice aquí, es traducida como en toda, concedido toda la sabiduría y entendimiento para saber cómo hacer todo. Pero son las mismas letras Bahema de Behema, de un animal. Rabbi Nachman explica en Sijot Aran, el inciso 15, que se necesita tanto sabiduría como gran esfuerzo para saber cómo comportarse como un animal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso un ser humano debería degradarse y actuar como un animal? No, hay que entenderlo de otro punto de vista, y es la sabiduría para una persona poder comportarse como un animal. Está aludido en este versículo, donde dice, y cada hombre sabio en el cual Hashem le ha concedido la sabiduría y el entendimiento, Bahema, no lean Bahema, sino Behema, de actuar como un animal, comportarse como un animal. ¿En qué sentido? Obviamente, porque todo tiene que estar en un contexto. Dice el Salmo 36, el versículo 7, que Hashem salva tanto al hombre como al animal. Es interesante este versículo. Hashem salva tanto al hombre como el animal. ¿Por qué? Porque dicen nuestros sabios, y Rashi explica ahí, que Hashem salva a la persona que es astuta como un hombre, pero se hace humilde como un animal. O sea, la persona que se hace humilde como un animal, la persona que no se cree que su sabiduría es demasiado, o sea, que aunque ha obtenido más y más grandes niveles de sabiduría, no obstante, es humilde. Y Behemá, Bet, Hei, Mem, Hei, el valor numérico de Ben, de hijo. Una persona que ahora es elevada al nivel de hijo. Hay diferencia entre un hijo y un alumno. Y eso Rabbi Nachman habla de ello en el Likutei Moharan, en la lección 7 y 8, sobre la importancia de tener estudiantes y tener hijos. Y lo ideal es tener un hijo que sea estudiante. Estamos hablando tanto en el sentido espiritual como en el sentido material, físico. Entonces, también esto lo vemos en otro versículo, en Teilim 73, el versículo 22, donde ahí dice, donde está escrito ahí de, yo fui un necio y no supe actuar, me hice como un animal ante ti. O sea, otra vez, no quiere decir que actué como un animal, haciendo cualquier cosa de lo que se me parecía, lo que sentía que era bueno hacer. No, no estamos hablando de eso para nada. Estamos hablando de actué con humildad. Aunque sé que soy un ser humano, actué como un animal en el sentido de que me bajé humildemente y me hice como nada ante ti. Eso es algo que podemos aprender de esto. Esa fue lo que llevó a Betzalel, que quiere decir en la sombra de Hashem, y también a Oliab,
O sea, Oliab quiere decir que tu Padre está cerca de ti. O sea, la forma de que una persona pueda llegar al nivel de Besalel, estar en la sombra del Altísimo, de ver cómo es que Hashem me ama a mí y Él me acercó a Él. Y como estoy en su sombra, la forma de llegar a esa sabiduría, a ese nivel, no es necesariamente a través de querer obtener más niveles. Y hay personas que están buscando buscar explicaciones esotéricas de cada cosa. No, hazte humilde ante el Creador. La mejor forma, dice Rabbeinu Zal, de una persona humilde, humillarse ante el Creador y achicarse ante el Creador. O sea, de anularse a sí mismo, anular su voluntad. Esta es a través de la hipodedut. La persona habla con el Creador y reconoce que necesita de Él. Y Él anula su voluntad de querer ver una película o de ir a una fiesta, etcétera, y le dedica una hora al Creador. Conversación personal. No voy a dormir antes que me acueste. Voy a ir a hablar con el Creador una hora. Voy a anular mi voluntad por su voluntad. Y así me hago más humilde, más humilde. Beno habla de eso en Nicotemo Arán, la parte 1, la lección 52, sobre la importancia de la anulación personal y la mejor forma. Siempre la Hasidut en sí enseña el concepto de bitul, ¿no? De anulación. Y esto, la forma más adecuada de hacerlo, no solamente es meditación, ¿no? De meditar, contemplar sobre los chiquitos que somos en comparación al Creador, en comparación a los tzadikim, etc. Pero no solamente eso, sino que también nos humillamos al del Creador a través de la conversación personal. Y hacemos confesión, le pedimos por ayuda en el lado espiritual, en el lado material. Necesito ayuda con mi hijo, con mi hija, ayúdame a buscar el dinero para casarlos. Ya en 2 años, lo más probable van a tener que buscar parejas, etcétera. Ya tienen 22, 25 años y necesito el sustento para poder ayudar para esta boda, etcétera. Hashem, ayúdame para esto, es un ejemplo. O ayúdame para la salud, es otro ejemplo. O a contemplar más de ti, acercarme más a ti. Esas son formas de nosotros poder anularnos a nosotros mismos y buscar más del Creador, que Hashem nos ayude. Y esto causará la construcción del Mishkan, que significa una garantía donde el Creador podrá morar entre nosotros, porque ellos construirán un Mishkan y yo moraré entre ellos. Que Hashem nos ayude a través de esto, ver la redención de todo Am Israel, el mundo entero, con la llegada de nuestro justo Mashiach pronto en nuestros días. Amén, ve amén. Hazak vazak.